De esto hablaremos también con nuestro invitado, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Enseguida también le pregunto por estos asuntos, pero antes vamos con su ramo, con la justicia, que parece que está revuelta. Hoy conocíamos la propuesta del Partido Popular, de Pablo Casado, que sean los jueces los que elijan a los jueces para desbloquear la situación que dice que ellos no han bloqueado. Le pregunto a usted cómo lo ve esa propuesta. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que me alegro de que haya una propuesta. Hasta ahora teníamos el silencio, el bloqueo. El bloqueo es el silencio. Por tanto, que permitan una manifestación para poder parlamentar, poder hablar, poder reflexionar sobre cuál debe ser el mejor de los modelos es una cosa que me alegra. En cualquier caso, tengo que decir que creo que tenemos un sistema bastante acorde con nuestro modelo constitucional. Una doble legitimación para elegir a los jueces y una designación parlamentaria. Le pregunto ahora por esas dos posibilidades, la actual, la reforma y la contrarreforma. Pero antes, decía usted que Pablo Casado ha dicho, podemos negociar o renegociar mientras no se llega al acuerdo de la ley que propone el Partido Popular, pero sin Podemos. ¿Ustedes lo tienen claro? ¿Qué hacer? Bueno, es clarísimo. Esto es una decisión de los grupos parlamentarios y, por tanto, a la conformación de 3/5 solo se puede alcanzar con el Partido Popular. Y realmente, yo le diría, creo que él ha estado negociando con el Gobierno y, por tanto, no tiene que entrar en unas disquisiciones que no han sido ningún obstáculo para que no se haya hecho efectivo el acuerdo al que se había llegado en los finales de julio y mediados de agosto. La situación está bloqueada, eso es lo que podemos tener todos absolutamente claro, que la situación está en bloqueo. ¿Van ustedes a seguir adelante con su reforma si no hay acuerdo? Es decir, con rebajar de 3/5 a mayoría absoluta. Bueno, a ver, la decisión es clara, hay que cumplir el mandato constitucional y eso solo se puede hacer hablando, negociando y buscando esos apoyos parlamentarios para tener los 3/5 y dar cumplimiento a lo que la Constitución reclama, es que cada 5 años se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, todo lo que sea en pro de ese objetivo siempre nos han encontrado. Nunca hemos dejado de coger un teléfono, nunca hemos dejado de ir a una reunión. El problema está en que cuando se tenía todo hecho, bueno, por unas circunstancias que ellos tendrán que explicar, pues aquello se diluye. Volveremos a empezar, no hay problema. Inmediatamente, en cuanto quieran, estamos, porque eso es lo que queremos. A partir de ahí, si no hay un acuerdo, lo que está claro es que los grupos parlamentarios que conformaron la vida de esta legislatura han dicho, oiga, tenemos que arreglar esto, porque lo que no podemos es parar el reloj de la democracia. Y eso es en lo que estamos. Pero ahora está bloqueado. ¿Cuánto aguantarían ustedes, digamos, esta situación de bloqueo antes de proceder a la reforma de la ley? Es decir, ¿hay posibilidad de que no hagan la reforma de la ley aunque siga el bloqueo? Se lo digo por las peticiones de hoy 3 altos tribunales o superiores de justicia de Extremadura, Madrid, Castilla y León, de las asociaciones de fiscales que se niegan a reunirse con el Ministerio de Justicia, de varias asociaciones de jueces. ¿Ustedes mantienen el pulso de si sigue el bloqueo, pasado un tiempo, haremos la reforma de 3/5 a mayoría absoluta? Yo reformularía la pregunta. Estoy convencido que vamos a hablar de manera inmediata y vamos a tener esa renovación constitucional en los términos que marca la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Evidentemente, si no hay acuerdo, tenemos una obligación como demócratas de poner en marcha los mecanismos. El bloqueo es parlamentario, por tanto, es lógico que desde el Parlamento se articulen soluciones y esta puede ser una. Cuidado, que no se dice cambiar, como he visto por ahí en muchos medios. No. Lo que dice la proposición de ley es 3/5 y solo si no se obtienen los 3/5, una mayoría absoluta. Mayoría absoluta, creo que hay que repetirlo y siendo muy consciente de lo que significa. Es la mayoría por la que se constituye un gobierno, se da la investidura, se regulan los derechos fundamentales de los ciudadanos, se aprueban los estatutos de autonomía. Por tanto, no estamos diciendo que esto es una bagatela. Pero a pesar de lo que ha llegado de Europa, de esas asociaciones de jueces, de los 3 altos tribunales, si sigue el bloqueo, si no hay posibilidad de negociación, yo le reformulo la pregunta las veces que quiera, pero si sigue avanzando el tiempo, pasan las semanas y los meses, y no hay acuerdo para renovar un órgano que está caducado desde hace 2 años, ¿ustedes irían adelante con esa reforma? Le digo lo mismo, estoy convencido que nos vamos a sentar a negociar, pero si no llegara el caso, evidentemente tendríamos que seguir, claro. Sobre el bloqueo, Casado ya ha dicho lo siguiente, quiero que lo escuche y que me dé su opinión al respecto de lo que dice Casado sobre el bloqueo, porque ha dicho que ellos no son los que bloquean. Lo que ocurrió y se tiene que recordar es que la propia ministra de Justicia filtró el nombre
del candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial, lo que hizo completamente imposible cualquier tipo de avance en esa negociación. No fueron cosas posteriores, que es lo que parece que algunos han querido dejar para la posteridad. Vamos a ver, porque teníamos entendido que primero había sido un WhatsApp de Ignacio Cosidó, en el que dice tenemos controlado la sala del Supremo por detrás, y luego fue otro WhatsApp que se conoce y en el que Pablo Casado da en último momento marcha atrás. Ellos dicen que sin embargo es culpa de la entonces ministra de Justicia, actualmente fiscal general del Estado. Bueno, pues creo que es todo un error de percepción. Miremos para adelante. Él sabe muy bien, y todo es interpretable, pero él sabe muy bien que las dos veces se han producido por unas circunstancias diferentes, pero desde luego no estamos ahí. El problema no está ahí. El problema es por qué en el mes de agosto no se culminó lo que estaba cerrado. ¿Por qué no se hizo público? Bueno, no pasa nada, ya está. ¿Ustedes saben por qué ha dado marcha atrás? ¿O por qué cree que ha pasado? No. Pero alguna sospecha tendrá. Bueno, pero creo que es absurdo entrar en el juego de las especulaciones porque todo es interpretable y me parece muy bien que cada uno tenga su versión. Lo que me interesa es la renovación de los órganos constitucionales, porque eso es cumplir la Constitución. Y lo digo muchas veces, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, hay que cumplir la Constitución. La Constitución dice, el Consejo se renueva, el Consejo General del Poder Judicial se renueva cada 5 años. La Ley Orgánica dice, ningún miembro de un Consejo puede repetir para el siguiente. Creo que el mandato constitucional es claro, hay que renovarlo cada 5 años. Yo le he preguntado en 2 ocasiones y usted me ha dicho, bueno, le reformularé la pregunta. Le he preguntado en 2 ocasiones sobre si esto sigue así, si hay bloqueo, si no ni hay remisión, si ustedes van a ir al Parlamento con esa reforma. Y me ha dicho, bueno, yo le voy a decir que espero que haya acuerdo, pero yo que soy muy obstinado, que soy de Pontevedra, le tengo que preguntar por tercera vez. Si el bloqueo sigue y no hay acuerdo, ¿ustedes van a ir al Parlamento para cambiar la ley? Está presentada la proposición y espero que haya renovación de manera inmediata. Si no lo hay, evidentemente tendremos que discutir esas propuestas. Bueno, pues ya le he sacado ese titular. Y sobre la cuestión de que sean los jueces, que sean los jueces los que decidan, ¿por qué se oponen tanto? ¿Cómo razonan o argumentan ustedes que los jueces no puedan elegir a los órganos de gobierno? Bueno, es que eso es un error de planteamiento. Son los jueces los que eligen. Lo que pasa es que tenemos un sistema complejo, que es lo que se llama de doble legitimación. Hubo un pacto de Estado firmado por el Partido Popular en 2001 con el Partido Socialista, por el cual se articulaba un sistema que creo que van a entender perfectamente los telespectadores. Los jueces somos 5.500. Elegimos, cuando yo fui vocal, a 36. Y esos son los que consideramos idóneos para representar, ser miembros del Poder Judicial, los 12. Y ahora, de entre esos 36, no de entre los 5.500, el Congreso y el Senado eligen 6 cada uno. ¿De verdad alguien puede dudar de la esencia de democracia interna que tiene? Damos salida al cuerpo de jueces que eligen un paquetito. Y de ese paquetito es donde se mueven las cámaras. Por tanto, sinceramente, ¿alguien puede tener duda de el profundo sentido democrático que tiene la elección? Usted forma parte, como vocal, de un Consejo General del Poder Judicial que estuvo 7 años, 2 de ellos caducados, ¿no? Concretamente entre el 2006 y 2008. Correcto. En ese periodo se nombraron, o se hicieron, estando caducado, 32 nombramientos, si no me equivoco. ¿Por qué ahora critican tanto que en la misma situación se hagan renovaciones de plazas? Bueno, pues primero porque la situación no era la misma. Solo al final se introdujo una mayoría cualificada que después se tumbó. Y, por tanto, se podían hacer con 11. Era un consejo de mayoría conservadora, obedece al gobierno de mayoría absoluta del presidente Aznar y, por tanto, les venía muy bien. Cuando cambia el gobierno y entra el presidente Zapatero, el consejo permanece. Pero, claro, ellos no tenían interés ninguno. Mire, aquí hay una cosa muy clara. Solo se bloquea el Consejo General del Poder Judicial y su renovación cuando el Partido Popular está en la oposición. No hay otro precedente. Y entonces esto va a seguir así. El tema de que los jueces sean los que decidan a los jueces, que puede en la ciudadanía, dicho así, parecer una cosa razonable, ¿por qué ustedes lo ven tan en contra? ¿Hay temor de que el estamento judicial, lo digo usted que es miembro de un partido progresista, de un gobierno progresista, sea de tono conservador en general y que le tumben leyes de calado progresista? Yo le reformulo la pregunta otra vez. Me está reformulando todas las preguntas. No soy de Pontevedra, pero se la voy a reformular. Me está reformulando todas las preguntas, señor ministro. ¿Qué problema puede haber
cuando han elegido los jueces y damos entrada a las cámaras, es decir, al Congreso y al Senado, ¿de verdad alguien puede dudar que donde reside la mayor legitimación de la soberanía nacional, que tamice lo que han dicho los jueces? Por tanto, no está decidiendo en absoluto la elección del Poder Judicial, simplemente la tamiza y elige de entre los que han elegido los jueces aquellos que consideran los mejores para el tema. ¿No hay miedo a un revolcón de Europa o del Constitucional? No. La llamada del rey a Carlos Lesmes, ¿les dolió al gobierno? ¿Cómo lo interpretaron? Bueno, creo que no es una cuestión de que le duela al gobierno o deje de dolerle al gobierno. Lo que creo es que, tuvo las consecuencias que tuvo y yo no estuve en esa conversación, pese a que estaba al lado del presidente Lesmes, pero no oí lo que le dijo el rey, con lo cual, bueno, creo que provocó una tormenta que nos la podíamos haber ahorrado. ¿Pero de quién fue más la culpa? ¿El rey por llamar o de Carlos Lesmes por filtrarlo? Bueno, por favor. ¿Han hablado de...? Yo no puedo hablar de culpas porque desconozco el contenido. Lo que sí tengo muy claro es la rectificación, o sea, la aclaración que hizo Casa Real por la noche. Creo sinceramente que tenemos grandes problemas en nuestro mundo, en nuestra sociedad y en nuestro país, como para entrar en esos detalles que además forman parte ya de un pasado que, pese a que no está muy lejano, está totalmente superado por las propias realidades. 2 o 3 preguntas y le cedo ya el turno con la máxima brevedad a mis compañeros. Hoy datos de la pandemia, hemos conocido nuevos confinamientos. Burgos Capital, Aranda de Duero y después la Comunidad Foral de Navarra. Toda la Comunidad Foral de Navarra se van a basar en la Ley Orgánica del 86. ¿Por qué en Madrid, que ahora el sábado va a declinar el estado de alarma, ha pasado esto? ¿Van a pedir ustedes a Madrid que sin estado de alarma recurran a la ley del 86, que parece que es válida para este tipo de decisiones? Bueno, lo que se le pide a Madrid, que es quien tiene las competencias, es que actúe para parar la pandemia y hacerlo en unos términos homogéneos, que es lo que están mandando la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias marcan y nos marcan. Esos son los que están marcando. Entonces, lo que hay que hacer son unos parámetros homologables de PCR, seguir todas las indicaciones que están ahora mismo ya casi en el común de los mortales. Pero se lo digo por el tema judicial, es decir, si con la ley de 2003, creo recordar, no fue posible y con la del 86 sí, el gobierno puede no decretar el estado de alarma, pero pedir que se confine Madrid, exigir a la Comunidad de Madrid que confine Madrid, recurriendo al 86, a la ley del 86. A ver, la ley del 86 permite hacer eso, y lo sabemos. La cuestión es que, insisto, la clave es ese juego de la cogobernanza. Esto es un problema de todos, no es solo de la Comunidad de Madrid, pese a que el que tiene las competencias. Yo lo que pido es que haya ese entendimiento, esa cogobernanza y ese entendimiento que se han dado en otras comunidades y creo que hay que apostar por eso, y estoy convencido que tienen buena voluntad, pero bueno, no siempre la exteriorizan con la misma facilidad, y que lleguemos a parar la pandemia, porque ese es el objetivo. Pero si fuera necesario, si por ejemplo el miércoles en la Comisión Territorial hay también una mayoría para tomar esas decisiones, ¿ustedes le pedirían o le exigirían al Gobierno Regional de Madrid que recurriera esta vez bien a los tribunales el 86 para que se pueda confinar Madrid? Madrid ya sabe lo que tiene que hacer porque ha aprendido la lección, estoy seguro, pero insisto, creo que hay que esperar al Consejo Interterritorial para que con la forma de adoptar las decisiones, y ya nos lo ha explicado muy bien en resoluciones el Tribunal Constitucional, cómo actúan, cómo se comportan, y por tanto lo que hace falta es que ahí se hable y ahí se llegue a un acuerdo y ese acuerdo lo cumplan todos. Pero no descartan confinar Madrid. Insisto, el miércoles veremos los datos, se verán las propuestas y ahí es donde se tomarán las medidas. 2 cuestiones. Se decía que ustedes iban a promover reformas legales para evitar que haya que recurrir siempre al estado de alarma para confinar zonas, ciudades, provincias e incluso comunidades. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cree de verdad que hay clima político para abordar una reforma de este calado? Creo que las leyes tienen que hacerse con la serenidad y la reflexión necesaria después de analizar dónde están las quiebras y las fallas. Ahora mismo lo que tenemos es una urgencia y es derrocar al virus. Y en eso es lo que estamos. Ya habrá tiempo de hacer un análisis de las cosas que se han podido hacer mal, que se podían haber hecho mejor, de cambiar el ámbito normativo, pero con el sosiego. No es bueno una legislación de emergencia. No, se lo digo porque parece que el PP sí que está trabajando en una reforma de la ley para presentar al Parlamento para que se puedan llevar a cabo confinamientos sin el decreto del estado de alarma. Digo que a lo mejor les pilla a ustedes. Me parece extraordinario que el Partido Popular estudie, elabore leyes, pero ahora mismo que cumpla las que tenemos. Bueno, pues vamos con el turno de preguntas que le van a formular y reformular preguntas David, Carmen y después Carlos. David Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Más de la mitad de los españoles aseguran en una encuesta del CIS que no creen en la independencia de la justicia y de los jueces. A mí una de las cosas que siempre me llama la atención es cómo los jueces pasan de ocupar sus cargos en la justicia a la política, vuelven, etcétera, ¿no? Lesmes, Tribunal Supremo, presidente, trabajó durante 5 años para el PP de Aznar. Usted ha sido vocal del Consejo del Poder General Judicial y ahora trabaja en el gobierno de coalición de izquierdas. ¿Hasta qué punto esas mezclas y ese ir y venir de los jueces a la política no rompe la confianza de los ciudadanos en la justicia? Bueno, creo que lo primero, que hay dos planos que distinguir. Una respuesta un poco, no puede ser breve. A ver, la percepción de la ciudadanía es una cosa, pero los que tienen que hablar, si se sienten o no independientes, son los jueces, porque son los que se pueden ser sujeto de presiones. Bueno, pues el 99%, datos del Consejo General del Poder Judicial, no del Ministerio de Justicia, no del Gobierno, nos dice que los jueces se consideran rabiosamente independientes en su función jurisdiccional. Lo que hay que explicar es que una cosa es la independencia del juez cuando pone sentencias, cuando juzga y hace ejecutar lo juzgado, que está solo sometido al imperio de la ley, y el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es un órgano que hace política judicial y que, por tanto, no está sometido al imperio de la ley exclusivamente, y también entran los criterios de oportunidad. Eso por un lado. Dos, la percepción ciudadana. La percepción ciudadana muchas veces está alimentada desde perspectivas absolutamente lamentables, donde con juicios paralelos, con adelantos de sentencias cuando el juicio no ha empezado. Creo que todos deberíamos hacer un análisis como democracia y como sociedad para ver qué es lo que queremos. Porque claro, la deslegitimación, si estamos viendo un juicio paralelo que todavía no ha empezado o anticipado en una televisión, pues evidentemente estamos creando una opinión. Si después no sale aquello que ese programa dijo, pues no creo en la justicia, porque bueno, funciona así. El lenguaje es complicado y por eso tenemos que hacer todos un esfuerzo de pedagogía en explicar que la independencia judicial y la percepción son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas que hay que trabajar. Como hay que trabajar, distinto es el papel del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, y el papel de nuestros jueces. Pero le insisto, y con esto cierro, los jueces dicen en un 99%, Metroscopia, encargado por el Consejo General del Poder Judicial, que se sienten rabiosamente independientes. Segundo bloque de preguntas. El pase de la política a actuaciones. A ver, uno ve por ahí actuaciones que son elogiadas. Por ejemplo, la designación de los magistrados del Tribunal Supremo Americano. Los designa el presidente. Tienen una vida, tienen otra. El sistema es tan potente que tiene unos mecanismos de abstención y recusación, y después hay que tener confianza en el sistema. Ha referido mi caso, correcto, pero cuando yo me reincorporo a una sala. ¿Por qué está dudando de mis compañeros de sala? Si somos tres, y esto es una democracia pura en una votación, yo puedo estar siempre votando con el partido que usted quiera, pero ¿los otros también los vamos a contaminar? No, mire, aquí hay un ejemplo que le voy a poner claramente. Pero los otros, la sentencia podían haber estado también en política y encontrarnos que haya 2 o 3 que hayan estado en política y en un mismo partido. Entonces, ¿qué pasa? En una sección es muy difícil que haya 2 que hayan estado, pero le digo más fácil. ¿Usted piensa de verdad que no hay independencia judicial cuando acabamos de ver la confirmación en términos generales de la sentencia de la Gürtel? Cuando en los últimos años, bueno, pues han accedido al Supremo una gran mayoría de jueces que podríamos tildar, y no me gustan esas calificaciones, pero para que todo el mundo nos entienda, de conservadores, han dictado la sentencia que consideran ajustada a derecho. Esa es la mayor manifestación de que hay independencia judicial en nuestro país. Y la actuación de cada uno de los jueces individualmente considerados en sus órganos judiciales. Carmen Morodo. Ministro, en esta situación de bloqueo, tengo que decir que nos movemos un poco los periodistas como perdidos en un bosque de medias verdades de las dos partes. Yo le voy a preguntar en concreto por Podemos. Podemos exige en esta negociación que sea proporcional a los escaños que existen en el Parlamento, y ellos consideran que en esta renovación del Poder Judicial ellos tienen que participar en el acuerdo sobre al menos 3, 4, bueno, luego supongo que eso será negociable. ¿Están en su derecho? Ellos tienen que estar en esa negociación y tienen que participar, y debe ser proporcional al reparto de escaños que existe dentro del gobierno de coalición. A ver, no se ha llegado a ese momento porque no hemos culminado el acuerdo, pero ¿por qué nos tiene que extrañar que los grupos parlamentarios tengan legítimamente el derecho a optar a algunos vocales
que puedan ser de su sensibilidad. No hay que asustarse por eso. Forma parte, igual que lo puede querer Ciudadanos, Vox o cualquier otro partido del arco parlamentario. Es una decisión que lo que hay que obtener son los 3/5. Y si se logra ese acuerdo, bienvenido sea. Ahora, lo que le digo que en nombre del Gobierno me atengo a las palabras del presidente el viernes desde Bruselas. Por lo tanto, creo que eso despeja muchas dudas. Entonces, ministro, entiendo que no aceptan el veto del Partido Popular a Podemos. Yo he entendido que hay un veto a sentarse en una negociación. No. Y en ese sentido, yo creo que sinceramente, ellos, si me permite, ellos lo expresan de esa manera, pero lo que está vetando el Partido Popular es que Podemos tenga representación o participe en el acuerdo sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Muy crítico, porque realmente no hay nadie que esté poniendo vetos. O sea, creo que es un mal comienzo el decir ponemos vetos. Lo que hace falta es elegir a los mejores para unos puestos de alta responsabilidad de un órgano constitucional. Última pregunta, Carlos. Sí, escuchándole, señor ministro, y no me reformule el análisis, escuchándole da la sensación de que usted esta reforma mucho no le entusiasmaba, esta reforma que permite la mayoría absoluta. No daría la sensación de que fuera usted el padre de la idea, escuchándole los intentos de evitar que eso suceda y de que haya una negociación. Entonces yo le quería preguntar, primero, si hay una negociación, porque nos ha dicho 2 veces, estoy seguro de que se van a sentar, no sé si es que ya han hablado usted con Enrique López o hay alguna intento de negociación. Y segundo, si ustedes tenían una situación, digamos, en la que estaban presionando al PP porque no negociaba, y ahora, al poner esto encima de la mesa, la presión va sobre ustedes, porque todos los jueces, como le preguntaba antes, todos los jueces, asociaciones van contra ustedes, ¿no ha sido peor el remedio que la enfermedad? Yo creo que no. O sea, lo que tengo muy claro es la obligación del Parlamento, y es dar solución a un compromiso que tienen, y es elegir en los plazos que hemos hablado antes a las 20 personas que van a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Insisto, como empecé, el PP ha utilizado el silencio y eso es el bloqueo. Si ahora logramos abrir una vía de diálogo, porque ellos plantean unas cuestiones, nosotros otras, y eso es la democracia, hablar, confrontar. Unas veces podrá ceder uno u otro, pero ese recíproco sacrificio es lo que nos puede llevar al éxito final, y de ahí mi optimismo. ¿Y están hablando, perdón? ¿Están hablando ya? No se ha dejado de hablar nunca. Si a finales de agosto, lo teníamos en el 99% por utilizar las palabras del presidente. Una cuestión de última hora que llega por agencia. El juez de Prada pide amparo al órgano de gobierno de los jueces, al Poder Judicial, por ataques, acusaciones contra él tras la sentencia de la Gürtel en referencia a la Caja B. ¿Algún comentario del ministro de Justicia? Bueno, pues que me parece que está en su derecho, desconozco esos ataques, pero para eso está el Consejo General del Poder Judicial, para valorar si los ataques a un juez por una resolución son ajustados a una crítica razonable que pueda haber o están desmedidos. Desconozco el tema, pero creo que hace muy bien. O sea, el ejercicio de los derechos, esto es como criticar la moción de censura de Vox. Mire usted, es un organismo, es un instrumento constitucionalmente previsto. Después votaremos cada uno. Por cierto, yo todavía no sé lo que va a votar el Partido Popular. Me pregunto a qué está esperando, porque me parece que la coherencia en los comportamientos es lo que determina la buena fe y decir, oye, a 2 días de la investidura todavía no sabemos, dice lo que hemos oído, pero no esto. No me preocupa que se utilicen los instrumentos legales. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, muchísimas gracias por aceptar las preguntas, las repreguntas y, bueno, ha sido una conversación bastante instructiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Mena.